Baja California Sur es una de las regiones más áridas de México, y en gran parte de su territorio la vida depende de sus oasis. Mulegé y San Ignacio son dos de los oasis más importantes del centro de la península. Como aisladas islas verdes, en un estado donde casi todo es desierto, el agua emerge de los acuíferos subterráneos a la superficie, creando arroyos rodeados de exuberantes palmares. A lo largo de los siglos, el agua ha sostenido comunidades y rutas. Este recorrido explora cómo los oasis hicieron posible la vida en el desierto de Baja California Sur, el estado que concentra el mayor número de oasis del país. Además, visitamos las misiones jesuitas, que se asentaron estratégicamente en torno a manantiales permanentes. Desde aquí, las misiones organizaron la agricultura, el abastecimiento y la conquista espiritual de las Californias. Comenzamos con la heroica Mulegé, que recibe este nombre por el triunfo de la batalla durante la defensa de la península contra la invasión estadounidense de 1847. Para apreciar el oasis hicimos un recorrido en las trajineras del pueblo. Trajinera de Mulegé. ¿Quién iba a decir que en Baja California, en la península, podemos recorrer uno de los oasis en esta trajinera? Vamos a conocer también la importancia de estos oasis. Eran de las principales zonas económicas hace cientos de años. Aquí se asentaron los primeros habitantes de la península, los cochimís. Vamos. Un verdadero mulejino, el señor Javier Aguilar, nos mostró el oasis de Mulegé. ¡Qué paisaje tan más maravilloso! Vemos cómo el sol refleja el agua y tenemos el placer de estar con Javier. Es de las familias fundadoras de Mulegé. Sus antepasados llegaron y encontraron este oasis, este río que da vida. ¿Cómo llegaron su familia acá? La historia cuenta que llegaron como comerciantes y como navegantes por esa zona. Ya estamos en la quinta generación. Es decir, unos 300 años fácilmente. El pueblo data de 1705 por la época de la misión. Los primeros habitantes fueron indígenas guaycuras, cochimíes, los pericúes. Es un orgullo ser surcaliforniano y más haber nacido en un pueblo tan bonito donde tiene grandes ventajas el vivir acá. Primeramente, tranquilo, estamos bañados por dos mares y de un sol que así como ahorita te falta, en el verano te sobra. La península de Baja California es un lugar inhóspito, donde hay desierto y oasis. En Baja California es donde se encuentran la mayoría de los oasis. Hay como 200 oasis en México y 190 están en Baja California. Y los identificamos por sus palmas datileras. Entonces es una escena de postal. Tú vas llegando al pueblo y encuentras las palmas datileras. Este es el único río naciente en la península de Baja California. Esto fue lo que le dio vida a nuestra heroica Mulegé, el río. Conecta al Golfo de California. Se convierte en un vivero para especies del mar, como es el robalo, la curvina, el pargo, el camarón, langosta. Es un vivero natural. Como ustedes pueden apreciar también los manglares. Es el invierno, la temperatura está perfecta. Mira, ya tenemos un pelícano. La península de Baja California es uno de los lugares más áridos de México. Son esenciales los ríos, los oasis, y alrededor de esos oasis es donde se asentaron los primeros humanos, que se cree que llegaron a Baja California hace miles de años y dejaron un montón de pinturas rupestres a lo largo de la Sierra de la Giganta, que es aquí, en la bahía de Concepción, donde comienza la Sierra de la Giganta. Va paralela al Océano Pacífico y se extiende al sur hacia La Paz. Desde el Golfo de California vamos a poder observar la sierra, y Mulegé está protegida por esa sierra. Aquí vienen muchos canadienses, estadounidenses,
que vienen haciendo la ruta de la Transpeninsular, esa carretera que en los años 70 se construyó y transformó la península. Recorre desde Tijuana hasta Los Cabos. Hasta Cabo San Lucas. Y es la federal número 1. Mulegé es un punto obligado para detenerse, descansar y disfrutar de los oasis. La península de Baja California se ha mantenido casi como si fuera una isla, separada de la zona continental por un desierto, el desierto de Sonora. Y gracias a ello, pues ustedes tienen una riqueza envidiable de plantas que solamente existen aquí, de animales como el berrendo. Este río se convierte en salobre y ahorita estamos aquí ya enfilando hacia el Golfo de California. Y en nuestro municipio tenemos el avistamiento de ballena gris y hay lugares muy interesantes en nuestro municipio como es Laguna de Ojo de Liebre y Laguna de San Ignacio. Paisajes maravillosos. Cuando veníamos a Mulegé desde Loreto, nos encontramos con la Bahía de Concepción, que es de las más hermosas de todo el país y de las playas más bonitas de la península. Pasamos por la playa del Requesón, Los Cocos, El Coyote, Santispac y El Burro. Una de las cosas que se puede apreciar es la bioluminiscencia. Es producida por microorganismos y al momento en que tú vas en el agua se desprende una estela de luces hermosa y se tiene aquí en Mulegé. Entonces ya saben, hay un montón de naturaleza que rodea a este pueblo. El paisaje es hermoso, los animales. Es la primera vez que estoy aquí en un oasis. Vimos pelícanos, vimos gaviotas, ver el río mezclándose con el mar, con el golfo. Es increíble. Ver las palmeras. Vengan a Mulegé, no se van a arrepentir. Mucho antes de la fundación del pueblo de Mulegé, el desierto de Baja California Sur ya estaba habitado. Y esto fue posible gracias a la bondad de sus oasis. A unas horas en terracería del pueblo se encuentran las pinturas rupestres de la cueva de San Borjita en la Sierra de Guadalupe. Lo más impactante es la antigüedad de las pinturas. En este sitio se han identificado figuras que rondan los 7.500 años e incluso los 9.000 años antes del presente. Eso coloca a San Borjita como una de las artes más antiguas de América. Aquí estamos abriendo brecha para llegar a la cueva San Borjita, cueva pintura rupestre San Borjita. El recorrido no es muy largo y hasta ahora no ha sido nada complicado, pero nuestro guía se ha asegurado de mantenerlo entretenido contándonos sobre la vegetación que tenemos a nuestro alrededor. Tiene un olorcito así como fuera zorrillo, no exactamente, no. Se llama palo zorrillo, le decimos aquí. Estamos viendo cambios muy interesantes en el ecosistema. Sigue siendo algo de desierto, pero como esta zona es muy húmeda, se está convirtiendo en una especie de bosque de galería. Y miren nada más, la cuna que forma este enorme cañón, el entorno húmedo creado por el arroyo que pasa por en medio y la combinación entre la vegetación de bosque de galería con la vegetación desértica que podemos ver sobre el cañón. Es un ecosistema muy sano y muy bien conservado, entonces será muy emocionante imaginar cómo lo habrán visto en esas épocas los pobladores que se encargaron del arte que estamos a punto de conocer. Aquí llegamos a la cueva San Borjita. Adelante, bienvenidos a San Borjita. Aquí no se tocan las pinturas rupestres, nada. Las piedras no se andan levantando a ver qué te encuentras, nada de eso. Estamos en este momento en uno de los cañones de la Sierra de Guadalupe, donde se encuentra este sitio arqueológico llamado Cueva de San Borjitas. Este sitio es solo uno de los muchos ejemplos
de arte rupestre en las cercanías de la población de Mulegé. La Sierra de Guadalupe, junto con San Francisco, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993 debido a este arte pictórico, el Gran Mural. Este sitio en particular tiene un encanto muy peculiar debido a la exuberante vegetación que tenemos. Es una zona desértica, pero es una zona de cañones que aumenta el porcentaje de humedad. Entonces tenemos varias especies, no solo de arbustos, sino de árboles. Además, un gran número de pitayas, que eran uno de los alimentos más destacados para los cochimí y la gente que vivió en esta zona. Además, es uno de los sitios que pudo haber tenido una importancia estratégica para la cacería de venado, borrego cimarrón u otras presas menores. Estas pinturas son sumamente enigmáticas en que la mayoría de los personajes retratados están atravesados por lanzas y por flechas, lo que nos indica que sus autores originales les importaba muchísimo mantener un registro artístico de sus batallas. El panel sobre el que están pintadas, que es de todo el techo de la cueva, mide más o menos lo que una ballena gris, mide unos 15 metros, pero tiene varios metros más de profundidad. Contiene al menos 95 figuras, unas 80 de las cuales son humanas. Al fondo de la cueva, cuyo techo está totalmente tapizado de negro por el humo de fogatas prehistóricas, podemos encontrar grabados y pinturas tanto de venados como de peces. Algo, entre tanto, que las vuelve interesantes es el particular uso de una técnica bicolor. Muchos de estos personajes están divididos a la mitad, entre color rojo y color negro. Me encanta esta pintura blanca, para mí es la que más me gusta. El espíritu de cuerpo que fue atravesado con una lanza. Para mí es muy importante porque se dice que no hay en otras cuevas, porque más que está aquí en esta cueva de San Borjita. Pues la verdad, pues me siento muy a gusto, y luego de platicarle a la gente que viene, pues lo poquito que sé, para que ellos se lleven una buena impresión de aquí. Hay muchas pinturas rupestres en la península, pero estas son únicas en cuanto al estilo. En palabras del especialista Harry Crosby, los personajes forman una red abierta de cuerpos que se conectan, que están tejidos entre sí. Cuando los españoles llegaron a este sitio, tuvieron que contarle a sus compatriotas sobre lo increíbles que eran estas pinturas a través de cartas. El primer registro de esto que tenemos es por parte del padre Francisco Escalante, quien habló de ellas desde 1772. Los misioneros preguntaron a la población cochimí si es que tenían idea de quiénes habían sido sus autores o qué es lo que significaban estas pinturas, a lo que ellos respondieron con que habían sido creadas por una antigua raza de gigantes. Esto como explicación de lo grandes que son las pinturas y de lo separado que está el techo de la cueva del suelo. Aún así, esto no debería distraernos ni un segundo de lo verdaderamente fascinante de estas pinturas, que es que incluso para los pobladores de hace 300 años, que fueron los primeros cazadores-recolectores con los que los españoles se encontraron, estas pinturas ya eran tan antiguas y tan enigmáticas que eran parte de su mitología. ¿Y qué edad tienen? 7.500 años, según Análisis de Carbono 14. Esto las vuelve el arte más antiguo conocido de todo Norteamérica y el segundo más antiguo del continente. Después de las pinturas rupestres de San Borjita, regresamos a Mulegé para visitar una cárcel que se volvió famosa por su sistema poco común. La llamaron la cárcel sin rejas, porque durante años los internos podían salir durante el día para trabajar en el pueblo y debían regresar por la tarde a su celda. A la prisión también se le conocía como la Universidad de San Ginés, por el general Agustín San Ginés Calvillo, quien la construyó durante el Porfiriato. Sus universitarios tenían empleos casi fijos como cortadores de dátiles, ayudantes de pescador, albañiles o peones. El jefe de la prisión se encargaba de comprobar que les pagaran salarios justos. Los sudcalifornianos decían con orgullo que en su territorio hasta los criminales que llegan huyendo de otras partes del país se regeneran al entrar en contacto con el ambiente peninsular, la bondad de la gente, de la tierra y de su áspera y acogedora geografía. El sistema de la prisión de San Ginés ayudó a disminuir la criminalidad. Los reos, al cumplir su sentencia, volvían al seno de la sociedad sin complejos ni rencores. Muchos de ellos regresaron a sus hogares de origen a trabajar la tierra o a cuidar del ganado. Y si alguien preguntaba qué hicieron durante los años de ausencia, con toda seguridad respondían sonrientes: estuve en la Universidad de San Ginés.
Nos encontramos en el Museo de Mulegé. Esa fue la primera cárcel de Baja California Sur. Es muy interesante porque era una prisión abierta, es decir, salían a las 6 de la mañana y trabajaban en el pueblo donde contribuían a la población. Y se les avisaba que debían de regresar aquí a la prisión a dormir con este caracol. Al escuchar el caracol, ellos regresaban. Esta prisión está desde 1906, o sea, al inicio del siglo XX. Los hombres salían a trabajar y las mujeres se quedaban aquí a cocinar, lavar la ropa, y la mayoría de los crímenes que se cometían eran por crímenes pasionales, por alguien que haya puesto, o una mujer que haya sido muy celosa y sea una vengativa. Ahora la cárcel sin rejas cuenta la historia de Mulegé en un museo. Como ustedes pueden apreciar aquí en la famosa cárcel territorial sin puertas, sin rejas, aquí se puede apreciar bastante de lo que fue la historia de nuestra comunidad. En esta parte estamos viendo las réplicas de los cañones de la defensa de la heroica Mulegé el 2 de octubre de 1847, durante la intervención de los norteamericanos en México. Llegaron hasta esta zona con idea de tomar esta parte. No lo lograron porque se defendió a capa y espada, como se dice, el arraigo y el nacionalismo de los mulejinos. En 1847, mientras la guerra entre México y Estados Unidos avanzaba por el Pacífico, Mulegé se convirtió en un punto clave para el control de la península de Baja California. Las fuerzas estadounidenses intentaron tomar el poblado y enviaron un ultimátum para exigir su rendición. La respuesta fue negativa. El 2 de octubre de 1847, el ataque se concretó con un desembarco de Marines al mando del teniente Tunis M. Craven. Del lado mexicano, la defensa fue organizada por el capitán Manuel Pineda, con milicias locales que aprovecharon el terreno y la ribera para resistir. Al caer la tarde y sin lograr el control del oasis, las tropas estadounidenses se replegaron hacia sus embarcaciones. La victoria fue un gran impulso moral para México en medio de la guerra. Esta defensa, junto con las de San José del Cabo, demostró la voluntad de los habitantes de Baja California de no ser anexados. Un factor clave para que la región se mantuviera mexicana tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entremos a la cárcel sin rejas de Mulegé. Quiero que observen, por favor. Estos eran los cuartitos donde estaban los presos que podían salir a trabajar. En su periodo de mayor capacidad, llegó a albergar 3 personas por cuartito. Es un lugar muy pequeño. Entren conmigo. Lo curioso es que no tenía rejas. Pueden estar 3 personas durmiendo. Las verdaderas rejas para los prisioneros era el desierto que rodea Mulegé. Intentar escapar significaba enfrentarse a cientos de kilómetros de sed y calor extremo, por lo que quedarse en el oasis del pueblo era su mejor opción de supervivencia. También los mismos presos vigilaban a los nuevos integrantes. Si alguien intentaba huir, sus compañeros lo persuadían de volver, ya que la libertad del grupo dependía de que nadie rompiera este pacto de honor. Con el tiempo, a la cárcel de Mulegé se le comenzó a llamar la universidad, debido a su sistema flexible y al hecho de que muchos reos aprendieron oficios y regresaron rehabilitados. Esta cárcel era la cárcel donde los presos venían sus últimos 3 años de sentencia. Pues una convivencia con la gente del pueblo, de la comunidad, porque trabajaban en las huertas, en las casas. Como aquí nuestra comunidad no tenía servicios ni de agua, electricidad, se carecía de tantas cosas. Ellos acarreaban agua, partían leña, porque todo era de leña. Y es una historia muy interesante porque ellos se enseñaron a convivir e integrarse nuevamente a la sociedad. Aquí en esta cárcel se les enseñaba a ser mejores, no como ahora, porque les enseñaban algunas artes manuales, como son carpintería, a trabajar la concha, y los vendían en la misma comunidad. Oiga, Javier, ¿y eso no influyó a que la ciudad se hiciera insegura? No, al contrario, dio mucha seguridad. Mulegé tiene un gran sentido de comunidad de seguridad. No hay violencia, se vive tranquilamente, porque a nosotros nunca nos molestaron. Porque yo tuve la oportunidad que en la casa de mi mamá trabajaban 2 presos. Uno acarreaba agua a los canales y el otro partía leña. Y eran tranquilos, se sentaban a la mesa con nosotros a degustar la comida.
entramos donde estaban los más diablitos. Aquí ya vemos una reja. Entremos. Y en esta reja estaban las personas más mal portadas. Yo creo que si nosotros viviéramos en esa época estaríamos encerrados aquí. Estaríamos encerrados aquí porque somos mal portados. Ya me van a dejar aquí, me van a dejar en esta celda. Este es el grillete con el que encadenaban a los reos más peligrosos de esta cárcel. Así lograban que no pudieran caminar ni salir. Me gustaría que me encadenen para quedarme para siempre a vivir en una. Esto que tenemos aquí es el recinto más privado y es la letrina. La letrina es el baño. Ellos se sentaban así y liberaban todo lo que llevan dentro. Lo que me llama la atención es que solamente hay 2 letrinas para los 300 reos que llegaron a estar en la cárcel sin rejas de mujer. Oiga, ¿y de dónde eran esos prisioneros? Venían de diferentes partes del país. Tenemos de Jalisco, de Sonora, de Sinaloa, parte del noroeste y algunos del medio como Jalisco y Michoacán. Le dieron una oportunidad a mucha gente de reivindicarse, ¿no? Así es, inclusive aquí viven algunos descendientes que han sido muy buenos a la comunidad, que son emprendedores. Hay 4 o 5 familias que son descendientes de personas que llegaron aquí como prisioneros. Mulegé hasta esta fecha siempre ha sido muy seguro para venir, para visitar, para venirse a quedar aquí. Es una opción para vivir. Lo que tiene esta comunidad es que no se pasa hambre. Mínimo, vas al mar, sacas un pescado. Vas a las huertas, te regalan fruta, te regalan verduras, porque aquí tenemos vida propia. Dátiles. Dátiles, y el dátil no se imagina cuánta propiedad tiene. ¿Y cuándo se dejó de funcionar como cárcel? En 1975, y se convirtió en un museo comunitario. Partes de la historia del ranchero regional, de la historia de la defensa de la heroica Mulegé. Acá en la esquina de la cárcel encontramos esto. Es metal. Este aparato es lo que se conoce como basura espacial. Es tan pesado y tan grande que la fuerza gravitacional de la Tierra lo atrajo de regreso al planeta y se estrelló cerca de la comunidad. Esta es la basura espacial, no sabemos de qué país, posiblemente de China, de Estados Unidos. Alrededor del planeta, entre la Luna y la Tierra, hay un montón de aparatos de satélites que dejaron de funcionar y ahora es considerada como basura espacial. Y esta, qué bueno que no nos cayó a nosotros. En la cabeza. En la cabeza, imagínate. El Museo de Mulegé es el acervo histórico de todos los mulejinos. Fuimos a nuestra base ubicada en el centro de Mulegé, el lugar donde pasamos noches tranquilas, el Hotel Histórico Las Casitas, que desde 1962 es la mejor opción para descansar y comer en el oasis. Hola, buenos días, bienvenidos a Histórico Las Casitas. Ofrecemos waffles, hot cakes, chilaquiles verdes, huevos al gusto, fruta con yogur e incluye café o jugo de naranja. Hermana, yo te encargo unos hot cakes, un café americano y machaquita con huevo. Ah, ¿vienen con hambre? ¿Qué es el menú? Pescado al ajo, con ensalada, pan con mantequilla al ajo, papa al horno que ya media crema, pimienta y su ranch. Celebrando con salud, con un pescado al mojo de ajo. Excelente, Y es fresco. fresco. Tenemos este pescado lenguado, muy exquisito. Pues acompañado lo que ven, una ensaladita, su aderezo, papa al horno y un pan bolillo de Santa Rosalía. El pan de Santa Rosalía es muy famoso. Tiene una tradición, influencia francesa, porque allá fue un pueblo minero.
Luego de comer fuimos a ver la obra arquitectónica más importante de Mulegé, la misión de Santa Rosalía de Mulegé. Desde lo alto del oasis la misión sigue contando la misma historia. En Baja California Sur, donde casi todo es desierto, el agua permitió sembrar y sostener la población. El establecimiento de los jesuitas marcó la fundación de este pueblo en 1705. Maravillosa la arquitectura, igual seguimos viendo influencia barroca y ver los contrastes de la naturaleza, de los cactus, el cielo azul, con un oasis de fondo. De verdad, me encanta. Se siente mucha paz, mucha tranquilidad y un bebé. ¡Hola, mi amor! ¡Qué bonito, es un cachorro! La misión impulsó cultivos como uva, algodón y dátil, pero también enfrentó crisis, inundaciones, epidemias y el descenso de la población. Tras años de abandono, quedó en ruinas y fue restaurada en distintas etapas. Bueno, esta es una de las partes más antiguas de lo que queda la misión de Santa Rosalía de Mulegé. Ha sido restaurada y la verdad es que el producto final ha sido bastante respetuoso con el aspecto original. La elección de las piedras y todo eso ha sido bastante acertado. Lamentablemente, como muchas misiones, sufrió bastantes daños. Esta parte de aquí podemos ver uno de los arcos que mantiene la estructura original que fue concluida en 1766. La misión ha permanecido, pero por un tiempo fue abandonada y fue saqueada lamentablemente. Pero afortunadamente, a diferencia de otras misiones como las que están en Comondú y La Purísima, se pudo rescatar la apariencia original. Definitivamente es una ubicación privilegiada, cerca del Golfo de California, en un oasis maravilloso, ¿no? Lleno de... Ahorita ya tiene palmas de dátil, pero tiene todavía una gran extensión de la palma nativa. Es Washingtonia robusta, que aparte realza con el color de las piedras. En este perímetro que abarca la zona de la misión, nos encontramos en la huertita, que así le llamaban. Era un lugar donde había olivos, sembraban algunas legumbres, como son chícharo, ejotes, habas. También tenían algunos frutales, había plantas de mango, había limón. Creo que es de los oasis más bonitos que he ido en mi vida. He conocido varios, no solo en México, sino en Egipto también, que allá los oasis también son hermosos. Pero Mulegé me parece más bonito. Vean esa postal. Ese bosque de palmeras, de dátiles, las aves. Es un oasis. Le hace honor a su nombre. En cada misión hay un oasis. La palabra Mulegé viene de los cochimíes y originalmente el nombre de Mulegé era Camanca Galeja, que significa cañada honda de la Barranca Blanca. Pero con la evolución, como pasa, quedó en Mulegé, adaptándose al español. Y le ponían el nombre del santo o de la santa. Aquí llegaron a explorar para construir la misión en 1702, un 4 de septiembre, con la Virgen de Santa Rosalía, que es nuestra patrona. La Virgen de Santa Rosalía en 1624 fue la protectora de la peste negra en Italia en los casos difíciles, y le tenemos mucha fe a la Virgen. Me pongo a pensar qué es lo que vio aquí Juan María Salvatierra cuando llegó a Mulegé. Él encontró un oasis con palmeras nativas y dijo, es el sitio ideal para hacer otra misión. Él llegó explorando esta zona, desde Loreto. Él fue el que finalmente logró crear las misiones jesuitas en Baja California. Y una misión que tenía un sustento económico, que funcionaba, porque ya había habido varios intentos, pero fracasaron. Y Salvatierra fue un visionario. Él extendió su red de misiones hasta California. Tal vez si no hubiera sido por él, esta península no sería mexicana. Él era un políglota, hablaba más de 6 idiomas, latín, griego, francés, italiano. Él nació en Milán
y tiene una pasión por México. Cuando estaba estudiando para ser misionero, él quería venir a la Nueva España y ayudar con el objetivo de evangelizar. Y finalmente él llegó a Mulegé a explorar en 1702 y su sueño se concretó con esta bella misión de Santa Rosalía de Mulegé en el año 1705, cuando Juan María de Bazadúa inició la construcción de este recinto. Me atrevo a decir que es el que mejor está aliado con su entorno. El entorno más bonito que hemos visto, todas están en oasis, pero, está al lado del río. Hay un mirador especial que desde lo alto puedes contemplar todo el pueblo. La luz del sol, cómo ilumina, es muy, muy bella. Aquí nosotros tenemos el oasis, aparentemente parece que viene de la sierra, pero no, se esparce hacia allá porque nace exactamente en la parte donde estamos aquí en este peñón que lo tenemos denominado como mirador. De aquí de abajo está el ojo de agua, aquí es el nacimiento del río. Desde el oasis, el lugar donde está el nacimiento, este es el mirador. Allá tenemos a la bella Misión. Este lugar que es visitado por turistas de todo el mundo. Et ici, ce qui m'a attiré, c'est que je vois que partout en Basse-Californie, c'est quand même assez sec, assez désertique. J'avais envie de voir l'oasis. Et là, tout d'un coup, voir de l'eau, un fleuve, des arbres comme ça, cette nature très verdoyante, c'est ça qui m'a donné envie de venir en fait. On ne va pas trouver ça en France véritablement. En fait, j'ai l'impression d'être dans un film, mais c'est vrai, c'est authentique. J'ai vu la migration des rémobulas, les raies qui sautent au-dessus et qui sont par paquets de 1000 raies. Ça, c'était assez incroyable. Et en même temps, dès que je m'éloigne un peu de la mer, j'aime beaucoup toute cette végétation de cactus, là, ces grands cactus qui sont très beaux. Puis tout d'un coup, on tombe sur une mission, c'est encore différent, une super belle église. Et puis tout d'un coup, un oasis. La variété comme ça de choses. À chaque fois que j'arrive, je me dis, bon, peut-être que ça va pas être aussi bien qu'avant. Et à chaque fois, je fais, ah si, c'est chouette. Non, c'est un très beau voyage. Invite tous les Français pour venir ici à Baja Californie. Non, il faut que je le garde pour moi, c'est mon secret. Je ne vais pas le dire, je le dis qu'à mes amis. Non, mais oui, c'est un très beau... Ese cerro se llama el Cerro Colorado, que hay mucha gente también que le dice el Cerro Amarillo. En ese cerro, ahí fue donde se posesionaron los locales con los cañones para defender a la heroica Mulegé, los norteamericanos, porque el barco quiso entrar, cuando lo notaron que venía, se pusieron en armas y empezaron a bombardear. Venían ya en sus pangas a querer tomar posesión del lugar. Y eso sucedió el 2 de octubre de 1847, por eso es heroica Mulegé. Tenemos fama de que somos conflictivos, tenemos nuestra razón, porque si nos querían quitar la tierra, pues ¿cómo no lo ibas a defender? Como podemos ver aquí, el entorno de ornatos alrededor de la misión son endémicos la mayoría. Árboles maravillosos de esta zona del desierto, como el cardón. De inicio, cuando los vi pequeños, no pensé que fuera a verlos crecer. Y estamos creciendo juntos. Literalmente. Orgullosamente sudcaliforniano. Orgullosamente sudcaliforniano, de Baja California Sur, como dicen. En su oficina, que está en el centro de Mulegé, pueden encontrar todos los contactos a las actividades a desarrollar, desde pesca deportiva, buceo, arte rupestre, paseos en lancha, trajineras, paseos a caballo. Estamos a la orden, nos podemos comunicar por el Face, ahí como Francisco Javier Aguiar Zúñiga. En el centro histórico está también su hotel. ¿Cómo se llama su hotel? Histórico Las Casitas Mulegé. También tiene un restaurante donde comimos riquísimos, unos cortes de carne y un pescado al mojo de ajo. Aquí los esperamos. Al caer la noche fuimos a probar auténticos burritos sudcalifornianos, envueltos en esa inconfundible y deliciosa tortilla de harina. De este tamaño solamente yo los hago. ¿En serio? ¿Con la señora Socorro? Sí. ¿Dónde está ubicada? Aquí en la Transpeninsular, por la Transpeninsular, a un lado de los arcos. ¿En la carretera? Del pueblo, la carretera, sí. ¿En la entrada del pueblo? En la entrada del pueblo.
dónde es usted? De Sonora. El Mulegé, pues yo de chiquita estoy aquí, de niña, que será como unos 40 años más o menos. ¿Qué es lo que le gusta de vivir aquí? Lo bello que es Mulegé y todo, pero más la tranquilidad. Los invito a que vengan a comer mis burritos tan deliciosos. Muy buenos mis burritos. Eso. ¿Y nadie le ayuda? ¿Usted solita? No, yo sola. Buen provecho, a usted también, buen provecho. ¿Qué tal está? ¿Qué tal tu burrito? Buenísimo. No es común comer esto en Monterrey. Acá es muy común. Encontramos burritos en cada esquina. Muy buenos. ¿Y qué tal la señora Socorro? Muy linda. Soco, te quedó delicioso, ¿eh? Gracias. El burrito. Vengan a que comer con Socorro. El trabajo y la comida con mucho amor y mucho cariño, esa es la clave. Eso es Para todo. los comensales. Estoy comiendo un burrito de 20 centímetros, ya comí la mitad y está delicioso. Había uno de 50 centímetros que dice la señora que es la única en todo Mulegé que la vende. El queso se derrite en la boca. Tiene ensalada, tomate, queso y la carne está deliciosa y la tortilla. Señora Socorro. Gracias. Pero tú decías que no te gustaba la tortilla de harina. Pues desde que llegué a Baja California ya estoy cambiando mi opinión. What do you think about it? They're really good. That when I was headed down here, that I posted on Facebook that I was going to eat my weight in tacos. And I'm overweight, so that's a lot of tacos. But I'm real excited about it. Do you think like big burritos will help you to accomplish that? Are they technically considered tacos? Yeah. All right, well then cheers. And are you getting tired of tacos? Absolutely not. Really? Can you eat all day tacos? Jazz them up so many different ways. Like, there's varieties, so many different types, so many different toppings. A private question. Uh-oh. Many foreigners, when they come here, they have like diarrhea. They call the revenge of Moctezuma. Right. Have you have something like that? Not yet. Not yet. Okay, well, buen provecho. Gracias. Hermana, gracias. Está todo delicioso. Gracias. Hermano sonorense. El burrito más rico que he probado en mi vida. Aquí en Hot Dog Isidros vende hot dogs. Ajá, burritos, hamburguesas, tortas y los respectivos hot dogs. A la mañana siguiente el camino nos llevó a Santa Rosalía, una de las localidades claves del municipio de Mulegé. Al llegar a Santa Rosalía el desierto cambia de tono. Aquí la tierra se vuelve rojiza y el Golfo de California queda a un lado ofreciendo hermosas vistas. Este pueblo nació por el cobre. En 1885, con el hallazgo del mineral y la llegada de la compañía francesa minera El Boleo, se levantó infraestructura, calles y edificios con un sello europeo en plena península. Hicimos una pequeña parada en el pueblo mágico de Santa Rosalía, que era un poblado francés que se dedicaba a la minería, establecido aquí en México, en Baja California Sur. La herencia francesa se puede contemplar en la arquitectura. La Compañía du Boleo explotó yacimiento de cobre hasta mitad del siglo XX. En Santa Rosalía el cobre se extraía, procesaba y salía por el puerto hacia Estados Unidos. La minería trajo gente y hábitos. Con la presencia francesa llegó un rico elemento, el pan. En 1901 la compañía fundó la panadería El Boleo, con la intención de producir pan al estilo francés para la comunidad minera. Más de un siglo después, ese legado sigue vivo. En Santa Rosalía la historia del cobre también se puede contar con una pieza de pan en la mano, pero ahora con un sabor más mexicano. Arturo, ¿qué vas a comprar? Voy a comprar un montón de pan para probar de todos porque Beth no conoce la experiencia del pan mexicano. Y qué mejor que Santa Rosalía para que lo pruebe. Es que este era un pueblo francés, entonces estableció la minería del Boleo, pero pues eventualmente trajeron un poco de repostería francesa. Ahora ya es más pan tipo mexicano, pero el origen inicial era de repostería francesa. Voy a comer un pancito con crema de Filadelfia y mango. Sí sabe a mango.
It's very light. That would be really good with hot chocolate. I like that there's just like a bit of sweetness. It's not overly sweet at all. Y entre talleres y memorias industriales aparece el Templo de Santa Bárbara, una iglesia metálica prefabricada en Europa que se cree fue diseñada a finales del siglo XIX por el ingeniero francés Gustave Eiffel. A mis espaldas se encuentra la iglesia que diseñó el propio Gustave Eiffel, quien hizo la Torre Eiffel allá en París. Esta obra ensamblada presentó por primera vez en la Exposición Universal en París, y de ahí México la compra y llegó hasta Rosalía. A solo 74 kilómetros al oeste de Santa Rosalía se localiza la población de San Ignacio, asentada en otro fértil oasis en medio del desierto. La misión de San Ignacio Cadacamán es una de las mejor conservadas de la península de Baja California. Pues bienvenidos a San Ignacio, en un oasis en mitad del desierto. Tenemos al fondo la misión de San Ignacio, que tiene 297 años de vida. Es la tercera más antigua de la ruta de las misiones. No se van a arrepentir visitar a San Ignacio. Es un lugar que tiene historia, naturaleza, la ballena gris, dos santuarios más importantes que son la Laguna San Ignacio y Laguna Ojo de Liebre en Guerrero Negro. Hay unas vistas impresionantes de la sierra ahí. Los jesuitas fundaron esta misión, lo hacen en honor a San Ignacio, que es el fundador de la orden jesuita. Por eso el pueblo recibe el nombre de San Ignacio, al igual que su río. Mientras vas bajando por la península, en la carretera federal número 1, hay algo que te dice que ya has llegado a San Ignacio. Ves en el horizonte un mar de palmeras de dátiles. Y es un pueblo muy pintoresco, yo creo que de los más bonitos de Baja California, de toda la península, porque llegas y tienen su plaza principal, que está enfrente de la misión de San Ignacio, con árboles gigantescos, frondosos, verdes, son higueras o yucatecos, como se les conoce aquí, son muy bonitos. Esta misión es del siglo XVIII, lo empezaron a construir los jesuitas y lo terminaron los dominicos. Y ellos fueron muy prósperos. Trajeron muchas plantas de Europa que aprovecharon el agua del río San Ignacio para crear este oasis. Y ahora es uno de los puntos más visitados de toda la península. El templo de San Ignacio fue construido con bloques de piedra volcánica de 120 centímetros de espesor, lo que le ha servido para conservarse casi intacto. En su interior destaca el gran altar de madera labrada y chapada en oro, con 7 óleos y una estatua de San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita. Esta estatua es una joya del arte religioso del siglo XVIII. Ahora nos encontramos a un lado de la misión de San Ignacio de Cadacamán, una de las misiones más prósperas que estableció la Compañía de Jesús. La misión se estableció en 1728 en lo que es quizás el oasis más importante de la península de Baja California. Es el más generoso en toda la región. Dentro de la misión aún podemos observar parte del arte virreinal, herencia tanto de los dominicos como de los jesuitas. Tenemos una estatua de San Ignacio de Loyola y tenemos 3 retablos en los cuales se relatan eventos de la vida de Jesús. También santos importantes en la orden de los dominicos, como por ejemplo Santo Domingo de Guzmán, su fundador, y Santo Tomás de Aquino. La misión cuenta con un pequeño jardín con plantas nativas de la península. Algo que me encanta de la misión de San Ignacio es que encontramos un jardín botánico en el interior con cactáceas de Baja California. Hay muchas plantas endémicas en esta región. Esta planta que es el palo de Adán. También tenemos allá a los viejitos de la península de Baja California. Acá tenemos a los cardones, allá en el fondo una yuca. Vean, esta la cholla. Acá tenemos también la biznaga. Vean la biznaga, presente en Baja California y tiene su propia variante que es la biznaga peninsulae, Pherocactus peninsulae. Antes de llamarse San Ignacio, este oasis era conocido por el pueblo originario cochimí como Cadacamán, un nombre que hace referencia a los carrizos que crecen junto al arroyo. En el desierto, el carrizo es una señal de manantiales vivos, un lugar donde la vida puede afianzar y quedarse. En la misión puedes encontrar una tienda de artesanías donde los locales han aprovechado las palmas y el carrizo para crear. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en San Ignacio, mi tienda es de artesanías. Trabajamos con
Los materiales que obtenemos aquí en la comunidad, como es la hoja de palma, el hueso de dátil, lo que hacemos con ellos es que elaboramos la joyería orgánica. Hace tiempo, pues San Ignacio vivía más de la cosecha del dátil. Ahora nuestras palmas se han ido enfermando, es por eso que pues ya no cosechamos mucho el dátil. Pero lo poco que tenemos, pues sí lo trabajamos y nosotros los convertimos en joyería orgánica para darles una nueva vida. Como tenemos aquí un collar que es con el hueso del dátil, lo acompañan sus aretes, y de este lado pulseras también con el hueso del dátil. La cosecha la tenemos en octubre, noviembre. Lo que me llevo de las artesanías en la misión, una semillita del dátil. Este es el interior. Cuando tú comes el fruto del dátil, te llegas a topar con el hueso. Ahora me voy a llevar este collar que me acompañe junto con este Cristo Redentor de Brasil. La primera vez que comí un dátil fue en Egipto, en el oasis de Siwa, y era delicioso, te da mucha energía. Y me encanta saber que en México también se llega a cultivar. Esta planta viene de Medio Oriente, de África, y fue introducido por los misioneros jesuitas que llegaron a hacer esta misión maravillosa. Me encanta que se aproveche todo el dátil. Cuando visiten San Ignacio no olviden pasar por su souvenir aquí en la misión. Gracias. Desde la plaza, justo al frente a la misión, nos preparamos para subir a la meseta que rodea el pueblo de San Ignacio. Desde lo alto, el oasis se revela por completo. Un palmar de dátiles que da sombra, sustento y un dulce sabor a la comunidad. El ascenso lo hicimos acompañados por los guías locales de Pies Nómadas Senderismo. Vamos a hacer una caminata de unos 8 kilómetros para subir el cerro y ver desde lo alto el oasis, contemplar la belleza de este río que le da vida a esa región inhóspita de Baja California, que de verdad es un verdadero oasis. Vamos a ver las plantas datileras y ver el nacimiento del río. Comienzas caminando por un canal que construyeron los cochimíes hace 297 años para llegar al agua, para poder construir la misión, pues. Y subes 3 miradores. La verdad es una vista impresionante. Ves la dimensión del palmar hacia donde está brotando el agua que abastece el río. La Poza de los Álamos le llamamos ahí. Está brotando el agua de la tierra, está el gorgorión de agua ahí. Tomamos cursos de senderismo y la clave es que el turista vaya y regrese sano. Esa es la principal. Estoy decidida, lo vamos a lograr. Qué bonito San Ignacio, qué bonita la arquitectura de las casas antiguas. Muy pintoresco el pueblo. Mira esta casita, qué linda. Cálmate. ¿Es suyo? Sí. Y siempre nos acompaña. Aunque salga escondida, ya me cansa. ¿Qué te está pareciendo el pueblo, San Ignacio? Está muy bonito. Se ve que es muy tranquilo. ¡Este es algodón! Para los que venimos de la ciudad, hacer recorridos en comunidades es toda una experiencia. ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Niño! ¡Ay, qué precioso! Con la trompa sucia. ¿Cómo estás, mi amor? No me acerco porque soy el peor depredador de esos animales. Yo tengo un negocio de carnitas y chicharrones aquí en San Ignacio. Está diciendo, larga vida al capitalismo. ¡Ay, no, qué bello eres! Te estaba comunicando contigo. Dice, no me comas. No me comas. ¿Y lo puedo agarrar? Sí, acaricia la cabeza. Caminar en un oasis en medio del desierto nos hace mantenernos alerta con las cactáceas que proliferan. La cholla es una de ellas. Si ven una de estas cosas en el monte, aguas. Son de lo peor que existe. Se llama Cylindropuntia. Opuntia es el género de nopales, entonces Cylindropuntia, pues,
ya se podrán imaginar. La cosa con estas es que las espinas tienen un ganchito en la parte de arriba, entonces cuando te las intentas quitar en realidad te desgarran. Esta planta se le conoce como cholla y está presente en la zona del desierto central y casi toda la península de Baja California. Tiene una táctica de supervivencia muy interesante. Cuando un coyote pasa o una cabra pasa, puede desprender una de sus extremidades. Si se pegan en el pelaje del mamífero, cuando cae en otra parte del desierto, nace una nueva cholla. Ese es el ciclo de la vida de la cholla. Una planta aferrada a sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos de México. ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, ¿Qué? qué precioso! Se llama Isidro. Es mi, pues como dicen ahí, el mejor amigo. El perro guía. Isidro. Y dile cualquier nombre, pero Isidro y inmediatamente voltea y... Este canal se hizo antes de la iglesia. La iglesia empezó en 1728. Estamos a punto de cumplir 300 años. La hicieron los indios cochimíes. Y de ahí agarraban el agua para la siembra. Sembraban uva, sembraban maíz, higos, había mucho vino. Pero lo más importante y lo más trascendental de esto es que tienen un fenómeno arquitectónico que se llama fenómeno de capilaridad. El agua y los líquidos tienen ese fenómeno, donde suben contra la gravedad. Entonces podemos levantarlo hasta aquí y sin bomba el agua va a pasar por aquí y va a caer para allá. Y pues se cree que son los jesuitas, ¿no? Los sacerdotes que vinieron españoles, los que traen ese conocimiento. Entonces el pueblo se hizo acá porque le gustó al misionero el lugar. Usted sabe que todas las civilizaciones y todo lo que ocupa para eso es el agua. Claro. Entonces, ¿cómo hacerla llegar? No había bombas, no había electricidad. Avanzamos por el palmar de palmas washingtonianas nativas y dátiles. Va a haber mucho dátil seco, ahí se secó, nadie lo piscó. Y ahí quedó y se va a caer. De hecho, se pueden recoger, como le digo, y se pueden comer. ¿Los podemos probar? Sí, claro. Los ancestros eran los que lo piscaban, pues, y hacían asoleaderas y lo comercializaban. Ya murieron los que lo hacían. Y las nuevas generaciones, pues, como que no les interesa y, pues, lástima, se pierde. Yo he visto mercados, por ejemplo, en La Paz, en Tijuana, en otras partes, donde venden 1 kilo de dátil en 200 pesos. Tengo mucha curiosidad de probar el dátil. Lo rompe. Mira, está blanco, limpio. Esto sí gusta. Pruébelo. Le va a gustar. Es rico. Ligeramente dulce. Está bueno. Es una de las frutas más dulces que hay. Esto, si tú lo pones al sol, que le pegue el sol, y en la noche lo tapas, que no le caiga agua. Por eso lo tienes que tapar por la brisa o la lluvia. Al siguiente día los destapas, que le pegue el sol, y se empieza a hacer mieloso. Entonces cuando se pone ya mieloso, es cuando se guarda. En aquellos tiempos ya no existe esto, porque ahora los ponen en bolsas de plástico y a venderlos. Antes se llamaban zurrones. Eran unas bolsas de 40, 50, 80, 100 kilos, y los encerraban y duraban de un año para otro. También había granadas. El factor principal para la cosecha es el agua. Entonces, ahorita que subamos al cerro, se van a dar cuenta de lo que es el desierto. Entonces aquí llueve poco, pero cuando llueve, llueve. Entonces todo se va adaptando, pues. Y San Ignacio Cadacamán significa arroyo del Carrizal. Entonces en el carrizo se da una pequeña avecita, un pajarito, que es amarillito. Haga de cuenta que trae una máscara negra en la cara. Por eso se llama mascarita. Y es endémica. Es endémica. Aquí es el único lugar donde la van a ver. La mascarita peninsular pertenece al género Geotlipis. Hay varias de estas especies distribuidas por el continente americano y son unas aves muy estrictamente asociadas con los humedales. Entonces siempre las vemos en la vegetación que rodea a cuerpos principalmente de agua dulce. Los machos son de un color amarillo muy intenso y efectivamente marca un contraste muy grande el ver el antifaz que tienen sobre los ojos. Entonces lo que necesitan es llamar mucho su atención. Y una manera en que lo hacen es por medio de pigmentos muy intensos que son indicadores
de que tienen una buena alimentación y de que tienen una buena salud. Entonces, cuando una hembra ve un macho con tonos muy vívidos, lo que dice es, ok, claramente logra conseguir su comida, logra conseguir una dieta nutritiva. He aquí, la Geotlipis beldingii. Una de las que he visto es esta de acá, que como ves es muy parecida, pero tiene esta línea blanca por encima. A la que se parece mucho, la beldingii, es a la mascarita de Altamira que tenemos en Tamaulipas, que es la Geotlipis flavovellata. Ya vamos comenzando a subir. El camino se ve sencillo. Yo creo que vamos a subir como unos 50-70 metros sobre San Ignacio para poder contemplar estas vistas maravillosas de sus palmeras datileras. Juan Bautista viene aquí cuidando nuestras espaldas. Él trabaja en la protección civil del municipio de Mulegé. Él viene desde el istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, y eligió este pueblo por su tranquilidad. Y gracias a su experiencia en el ejército mexicano le permitió recorrer muchos pueblos. Así es. Y comunidades de todo el país. Y ahora se desempeña en protección civil, cuidando a la gente. Sí, llevarlos y traerlos con bien, con salud, íntegros. Y que sea una bonita experiencia ante todo. Esa es la misión. Protección civil, su nombre propiamente lo dice, proteger. La misión es proteger a toda la ciudadanía y prevenir. Yo ahora sí que salí de la casa desde muy joven, de los 16 años. Ingresé al ejército a los 16 años. Enseñaban capacitaciones y cursos de primeros auxilios, ser primer respondiente. ¿Y qué fue lo que le hizo decir, me voy a quedar en Mulegé? La tranquilidad de este pueblo, en serio que no se compara. Y créame, me han dado muchos pueblos, pero la tranquilidad de esto y la hospitalidad de su gente, yo creo que no se iguala. La cholla y sus afiladas espinas fue la culpable que nos hizo recurrir a los primeros auxilios. Marco, ¿qué te pasó? Sentí algo en el tobillo y efectivamente no puede ser una caminata completa por el semidesierto si no es con una cilindropuntia. La cholla. ¿Te duele? Estoy intentando quitarla, pero sí están los ganchitos en la piel. Afortunadamente no se me van a salir las tripas por ahí porque venimos con un gran paramédico. ¿Qué traes en tu botiquín? En mi botiquín traigo para dar los primeros auxilios. Para en caso de alguna insolación, traigo vendas, agua, gasas, un otoscopio, herramientas que se utilizan en caso de alguna espina para poder extraer, algún bichito que te pique o que se introduzca en el oído, te pueda yo atender. ¿Ves la palita? Mira, nada más. Cuando te las encajas, tienen en la punta un ganchito. Entonces eso es lo que estoy sintiendo. Todas estas espinas parece que podrían salir muy fácilmente, pero en realidad ahorita están desgarrando mi piel. Duele un poco. Ay, es que sí. Au. Esa es la idea de estar con un gran paramédico. Muchas gracias, mi estimado. Mucho gusto. Me siento muy segura porque vienes aquí con nosotros. Qué bueno. De eso se trata, de que vayan seguros. La planta lo que busca es quedarse aferrada al animal para que pueda viajar la mayor distancia posible. Esto es por razones de diversidad genética. Lo que le conviene entonces es estar regada por todos lados. Y eso es lo que busca con estos ganchitos, que cuando pase un mamífero menso como yo y se le quede ganchado en el pelaje, o en mi caso en la piel, el mamífero pues va a tener que seguir caminando y caminando para buscar agua, para buscar comida y todo eso. Y para cuando se logre caer, la planta ya cruzó buena parte del desierto. Entonces, muy inteligente. Hoy fui la víctima. La verdad, qué mejor. Es parte de la experiencia de andar por acá. ¿Y ahora dónde la vas a liberar, mamífero, para que crezca una nueva cholla? Pues mira, normalmente estas plantas se le trepan a mamíferos que no tienen la capacidad cognitiva de vengarse. Entonces, ni modo, le tocó uno que sí, y como me fregó a mí, yo la voy a dejar justo al lado de donde estaba y que no llegue más lejos de lo que tenía pensado. No seas diabólico. La voy a poner por un lado. Es más, la voy a poner por encimita de donde estaba la planta original. A ver. La vamos a agarrar, vamos a buscar de dónde viene, porque yo estaba acá.
Es justo aquí. Yo ya había avanzado 2 metros. 2 metros que ni de chiste lo voy a regalar. Véngase para acá, ni que se fuera a extinguir. Lo lamento, Cilindro Puntia. Te metiste con el mamífero equivocado. Qué vista, ya podemos contemplar desde la cima del cerrito al centro histórico de San Ignacio, la plaza, esa plaza con higueras gigantes que seguramente los misioneros trajeron, los jesuitas, inmenso. San Ignacio, quiero ser tuya. Estoy enamorada de esta tierra. Cada lugar que conozco, aquí me quiero quedar. Y pues aquí tenemos, mire, la misión de San Ignacio, un ícono, todo su palmar, su extensión de palmeras. Un pueblo con mucha historia, con mucha naturaleza. Como pueden ver, las dimensiones del desierto, un oasis. Nos apasiona promover nuestro pueblo y hacer que el turismo nos visite y conozca nuestra historia. Es un lugar precioso, como lo pueden ver, y esperemos que pronto nos puedan visitar y podemos guiarlos por este camino y mostrarles todas las riquezas y belleza que tenemos en el lugar. El oasis de San Ignacio es un cuerpo de agua permanente, es un nacimiento, el cual también es alimentado por al menos 5 arroyos. Podemos ver que toda esta vegetación de color verde intenso en medio del desierto se mantiene en la cuna de un cañón, y las paredes de este cañón están hechas de roca sedimentaria, que alguna vez fue el sustrato, la tierra. Aún así, esta roca sedimentaria en realidad es el esqueleto del cañón. Lo cubre una capa de roca volcánica. Recordemos que en la península hay una gran actividad volcánica desde el Pleistoceno. Lo más impresionante es el oasis en medio del desierto, ¿no? Porque fíjate, todos los alrededores, arriba de las mesas, es desierto. Y el cañón es verde por la abundante humedad y agua que hay aquí. El oasis de San Ignacio tiene una población de 2,000 personas que se ha mantenido así, pequeñito, a través de los siglos. Entonces es como una ventana al pasado. Y es la unión de 2 mundos, la unión hispana con la unión de Baja California. Un aplauso para los jesuitas que lograron domar el semidesierto. Desde San Ignacio se puede apreciar el complejo volcánico de las Tres Vírgenes. El nombre viene de los antiguos navegantes y misioneros que al visitar desde la costa las 3 cumbres alineadas, las compararon con 3 figuras femeninas en actitud de vigilancia. Las 3 vírgenes son 3 picos, la Virginita, el Viejo y el Azufre. Su última erupción fue a finales del siglo XVIII, y aunque hoy está inactivo, la zona sigue mostrando actividad geotérmica, fumarolas, aguas calientes y un olor a azufre que recuerda que bajo esa roca la tierra sigue viva. Algo que sorprende cuando te vas acercando a San Ignacio son las 3 vírgenes, esos conos volcánicos. Hay volcanes por la península, yo no sabía eso. Hay muchos. Pero tiene todo el sentido porque el cinturón de fuego del Pacífico pasa por aquí. Así es. El cerro más alto, ese es el Cerro de las Vírgenes. Ese tiene más de 1000 metros. Es donde hasta ahorita, hasta la fecha, emana vapores. Te tardas todo un día en subirlo. Y aquí San Ignacio está rodeado de volcanes. Y ese también es un volcán. Hay muchos entonces. Sí, aquel de allá también. Y esto, el otro día estuve investigando y hay donde quieran. Y vamos caminando por el cerro que tiene una planicie, es una meseta más que un cerro, y es justamente lo que permite la formación del cañón de San Ignacio. Encontramos esta caída. Me sorprende mucho la cantidad de verde que estoy viendo. No esperaba ver esto en la península, porque lo que hemos visto hasta ahora han sido paisajes brutales, espectaculares, desérticos. Y efectivamente estamos en un lugar semidesértico. Y aún así, de verdad, no esperaba que nos fuéramos a topar con un paisaje de este tipo. Entonces lo voy a valorar sabiendo que será buen rato hasta que vea esta cantidad de verde.
Lo bueno que hay mensajes para que la gente tenga cautela. Hola, bienvenida. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta a ti vivir en un oasis? Bienvenido, ¿te gusta vivir a ti en un oasis? ¿Cuánta gente de Estados Unidos viene a habitar la península y de todo México? Es uno de los estados que más recibe migrantes de todo el país. Me gusta que haya cerros, me siento cerca de Monterrey, pero la diferencia es que aquí los cerros eran volcanes antes. Este es el mirador el más majestuoso que tenemos. Aquí vamos a ver el río desde a las alturas. Increíble, parece sacado de una postal. Pies Nómada de los mejores para hacer senderismo en San Ignacio. Y estos burritos son hechos por ellos, son caseros. Tienen frijoles con queso y machaca, que es la mejor machaca de México. 10 de 10, excelente, son súper amables. Viene Sergio, viene Dorian, viene Juan de Protección Civil, nos vienen cuidando en todo momento, nos vienen explicando. La verdad es que se me ha hecho la caminata súper amena. Gracias, Pies Nómadas. Comenzamos a bajar la meseta y vamos a el Ojo de Agua, que es donde nace el manantial que da vida al río San Ignacio. En México hay alrededor de 200 oasis y de ellos 171 están en la península de Baja California. ¿Escucharon? 200 oasis en territorio nacional, más de 170 están en la península de Baja California. Aquí surge el agua, aquí es el manantial, el agua más limpia, natural que van a encontrar. La filtración natural de los sedimentos y de todo. Así que si gustan llenar sus ánforas, cantimploras, botellitas, aquí es. Este río no desemboca, se va subterráneamente al mar. 22 kilómetros al fondo allá, hay pozas grandes, hay riachuelos, corre y de repente desaparece. Si la tocan va a estar tibia, tibiona, no está fría. Pues no está fría. ¿No está fría? ¿Qué dices, Marco? En efecto, no está fría. Verde, azul, las palmeras, hermoso. Los guías nos prepararon estos postres de dátiles, este panecito de dátil. Voy a probar. Está muy rico. Tiene trocitos. Está esponjosito y dulce. Y la verdad es que me gustó mucho. ¿Y la gente nada aquí? Sí, en verano se llena aquí. Y te vienes a pasar un buen fin de semana aquí, una tarde. De hecho hay asadores. Cuando hace mucho calor aquí no hace tanto por la frescura del agua, de todo. Qué bonitas aguas del río San Ignacio. Conocimos el nacimiento donde brota y es un agua tibia. Tal vez esto se relaciona con la actividad volcánica que hay en la zona. No hay nadie. Lo tenemos todo para nosotros y es el momento perfecto para la observación de aves, porque ellas vienen desde otros países como Canadá, Estados Unidos a pasar el invierno acá, y es un lugar de descanso y alimentación para ellas, lejos del frío y con el calor y amor que tiene México. Entonces se reconvierte en un refugio de aves en invierno, pero en verano esto se llena de gente que viene a bañarse, a nadar en sus aguas de agua dulce. Otra de las actividades que se pueden hacer aquí en el río San Ignacio
es el kayak. Disfrutar del paisaje, del carrizo, del humedal. Aproximadamente 22 kilómetros y luego desaparece subterráneamente y va a dar al mar. Aquí es el centro del arroyo. Aquí cuando corre o hay un huracán o llueve mucho, aquí el agua pasa a 4 metros, 5 metros de alto. La fuerza de la naturaleza. Con la fuerza, sí, increíble. Una chulada, señores. Cuando vengan ya saben con quién llegar. Los felicitamos a todos ustedes porque hicieron un gran equipo y están verdaderamente comprometidos en mostrar su oasis, que es un patrimonio para todos los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué emoción! Nayeli, despídete del oasis, dile adiós a las palmas datileras. Adiós, los quiero. Les voy a extrañar. Llévame a San Ignacio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el país de los oasis. La península de Baja California aún tiene mucho por develarnos.